Nueva Argentina, análisis político desde nuestro interés nacional. Antes de empezar, suscríbete a este canal, si no lo hiciste, activa la campanita y seguinos también en las redes sociales. Estamos nuevamente en este podcast con Pablo Muñoz Iturrieta, que es doctor en Filosofía Política y Legal y máster en Psicología Filosófica. También lo pueden seguir en las diversas redes sociales, que también lo vamos a incluir en la descripción del video, como por ejemplo pablomuñoziturreta.com, su canal de YouTube, que es Pablo Muñoz Iturreta también, y su canal de Telegram. Te agradecemos nuevamente, Pablo, por estar acá. Un gusto enorme para mí estar con todos ustedes compartiendo otro momento. Gracias. Pablo, vamos a permitirnos, ya que no somos progresistas ni socialdemócratas, ser políticamente incorrectos, ¿sí? Hablemos de las cosas por su nombre, hablemos de nacionalismo. Entendido sí vamos a aclararlo como la defensa de la nación y sus intereses nacionales. Nosotros a esto lo llamamos un nuevo nacionalismo, que es aquel que deja ideologías individuales o religiosas, por ejemplo, de lado, priorizando y poniendo primero a la nación. En este caso lo definimos como la ideología que coloca a la nación como fundamental para la vida social del hombre, reivindicando esta nación como la única entidad política que permite el desarrollo de las potencialidades de la persona, las sociedades que está libremente conforma y la diversidad que esto implica. O sea, reivindicamos también la diferencia, a diferencia, valga la redundancia, ¿sí?, de esta dictadura de lo igual, por ejemplo, que promueve la socialdemocracia. Teniendo en cuenta esto, ¿cree que el nacionalismo, el nuevo nacionalismo, como nosotros lo llamamos, es la herramienta para hacerle frente a un globalismo no solo destructor de nuestras industrias y saqueador de nuestros recursos, sino también despersonalizador del individuo o la persona? Ciertamente, hoy en día estamos siendo testigos de una especie de dicotomía y de lucha interna en todas nuestras naciones. Por un lado, tenés, lamentablemente, en muchas situaciones, el gobierno que está contra la gente, contra el pueblo, ¿no? Eso se ve en muchas políticas en la Argentina, en Latinoamérica y demás. El problema real no es tanto liberales, demócratas o conservadores o lo que sea, sino que es el gobierno, es la oligarquía política contra el pueblo y los intereses verdaderos del pueblo, que hablábamos en las otras entrevistas acerca del bien común. Pero también estamos viendo a nivel mundial, y esto es muy interesante también, una lucha muy marcada entre el globalismo, entre esta élite financiera, esta élite conformada por organizaciones tales como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial para la Salud. Recordemos que la Liga de las Naciones, cuando se funda allá por 1920 y tanto en Suiza, promovida por la Fundación Rockefeller, la razón de la fundación de esta Liga de las Naciones, que es el origen de las Naciones Unidas, fueron las primeras Naciones Unidas, fue el tratar de lograr un nuevo orden mundial, y no solamente un nuevo orden mundial, sino un único gobierno mundial. Eso es muy interesante, porque eso en el acta fundacional, eso es lo que buscaba la Fundación Rockefeller, el mismo Rockefeller, porque eso, decía él, era lo único que iba a asegurar la paz mundial. Esto, como sabemos, fue un desastre, vino la Segunda Guerra Mundial, y entonces decidieron, en el mismo lugar, en Ginebra, en Suiza, por eso están ahí las Naciones Unidas, decidieron, comencemos de vuelta y pongámosles Naciones Unidas, con el mismo propósito, obviamente, de promover esta agenda progresista, globalista y demás. Entonces, hoy en día estamos viendo una lucha a nivel mundial entre patriotas y globalistas. Ahí es donde se define absolutamente todo. Pero es interesante, y voy a retroceder un poco en el tiempo, en la historia del pensamiento político, que cuando se sucede la reforma protestante, ¿no?, que comienza todo esto en 1517, cuando Lutero clava sus tesis en la catedral, ahí hubo una movida política que aprovecharon los príncipes primero alemanes para tratar de separarse del imperio, ¿no? Eso era la gran unidad política con asiento territorial del momento, el Sacro Imperio Romano y Germánico. Y es ahí entonces cuando los príncipes comienzan esta movida política, apoyan a Lutero, los príncipes del norte de Alemania, para tratar entonces de independizarse y especialmente para hacerse de las riquezas de la iglesia. De hecho, eso fue el gran error, y yo tengo muchos seguidores, por ejemplo, evangélicos, muchos seguidores que provienen de esta corriente religiosa, pero una cosa que hay que reconocer es la siguiente, que el gran error de Lutero
dejemos de lado la cuestión teológica, ¿no? Si lo que dijo estaba bien o estaba mal, pero el error político de Lutero fue el haberse puesto al servicio de estos príncipes, porque de hecho, si nos fijamos, todas estas iglesias luteranas en Europa terminaron siendo todas iglesias nacionales, es decir, el Estado se convierte en la cabeza de la religión, en lo que pasó en Dinamarca, en Suecia, en Holanda, donde los reyes son el papa, por así decir, de la iglesia. Pasa también en Inglaterra, es un caso, un coletazo que tuvo una importancia gigantesca luego para toda esta reforma protestante con el tema de Enrique VIII, que se erige a sí mismo en la cabeza de la iglesia anglicana, por eso la iglesia anglicana anglo de Inglaterra. Y es ahí donde entonces comienza toda esta expropiación de bienes de la iglesia, de monasterios y demás, que en Inglaterra es interesante cómo ese dinero es lo que le da, está en los orígenes del capitalismo inglés, ¿no? El oro robado, ¿no? El dinero robado, las propiedades robadas a la iglesia. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que Europa en sí, cuando se van configurando lo que se llaman las naciones, con todas estas guerras de religión, que en realidad no fueron guerras de religión, sino que fueron guerras de configuración de los nuevos estados-nación en Europa, en el siglo XVI, siglo XVII especialmente, donde se van conformando estas unidades políticas que luego van a ser Alemania, España, Portugal, Italia, los países escandinavos y demás. Anteriormente a eso éramos todos una unidad que estaba muy marcada por la fe. Y eso es algo que lo explica muy, pero muy bien este pensador franco-inglés Hilaire Belloc en su libro Europa y la fe. Cómo Europa es una en realidad y las divisiones estatales, nacionales y demás son ficticias. Ahora voy a volver a esto porque esto es importantísimo. Son divisiones ficticias. Vamos al caso de Hispanoamérica. Hispanoamérica, en un momento de turbulencia en España por la invasión de Napoleón y demás, en Argentina y en distintas sedes de los virreinatos, ¿no? Erigen por primera vez en su vida, en su corta vida, gobiernos propios, autónomos, separados de España, porque en España no había cabeza. El rey Fernando VII estaba en la cárcel. Entonces en Argentina tenemos lo que fue la Junta de Mayo, el 25 de mayo de 1810. Luego, cuando Napoleón es vencido, comienza toda una serie de problemas enormes en Europa. Fernando VII vuelve al poder y comienzan a perseguir a los caudillos, comienzan a perseguir a los criollos, ¿no es cierto?, de América con el ejército realista. Y es eso lo que lleva a la Argentina a independizarse y a partir de la Argentina comienza todo el movimiento independentista en el resto. Por eso esa diferencia entre 1810 y 1816. Pero ¿a qué voy con esto? Que las divisiones en América, en Hispanoamérica, son ficticias también. Porque somos todos una misma patria grande, por así decir. Es impresionante cuando vas a México, vas a Costa Rica, vas a Panamá, vas a Colombia, el país que te imagines. Y es impresionante las coincidencias en el idioma, las coincidencias en la fe, en la historia, en el modo de ser. Es decir, somos uno realmente y toda división geográfica que existe entre Argentina, Chile, Perú y sigamos hasta México son meramente ficticias. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que hoy en día entonces nos estamos encontrando en una lucha entre patriotas y globalistas y al momento de enfrentarnos, los patriotas se están uniendo, sea que sean de Polonia, sean de Hungría, sean los de Vox de España, sean los patriotas argentinos, sean los patriotas chilenos. Estamos todos unidos y estamos en comunicación. Mirá lo que te estoy hablando. Es decir, todo ese origen de nuestras naciones en un momento que fue ficticio, está cayendo por sí solo porque al momento de luchar contra este globalismo, los patriotas mexicanos están en contacto con los argentinos están en contacto con Vox, que vendría a ser como en el mundo hispanohablante el líder hoy en día de toda esta movida política, patriota y demás. Pero el caso de Polonia, el caso de los nacionalismos en Francia, en Alemania, el caso de Chile, por ejemplo, el Frente Republicano y el caso de Chile que está sufriendo una embestida única en Latinoamérica por este cambio de intento de constitución, que es tremendo, realmente es un ataque del globalismo muy fuerte contra Chile. Entonces, eso ha hecho que resurja este nuevo patriotismo en contra del globalismo. Y hoy está, yo creo, más marcado que nunca porque estamos sufriendo en carne propia el ataque del globalismo que tal vez se denunciaba en los 70, en los 80, en los 90, cuando yo estaba en la secundaria, que había que ser patriota y demás, pero no lo estábamos sufriendo en carne propia tanto como se lo está viendo hoy. Tal cual, Pablo. Eso es un tema fundamental que mencionaste, sobre todo por el repaso histórico.
porque eso nos permite entender que en esta época ocurre algo que yo me sorprendo también, igual que vos, que es que el nuevo nacionalismo, como esta propuesta que nosotros definimos, es algo que va a trascender la mera cuestión del país, mera cuestión de Argentina, de Chile, de Bolivia, de México, porque es una cuestión de época. Estamos hablando de Claro. un tema de época que va a definir lo que va a ser el próximo siglo quizá, o lo que queda de este siglo inclusive también. Así que vamos a hablar un poco también en el próximo podcast qué se trata de esta agenda progresista y cómo podría responder este patriotismo occidental. Así que te agradecemos por este y nos vemos en el próximo. Buenísimo, un gusto enorme y gracias por tenerme nuevamente con ustedes. Chao, chao. Por favor, chao.